Bendiciones para todos y todas en esta hermosa tarde. Continuamos con las clases de Cristología de Alta Crítica. Hoy nos toca desarrollar el tópico sobre remisión. Vamos a ver sobre esta área de la Cristología que nos enseña acerca de la remisión. El término remisión viene de remitir, ¿sí? De donde se deriva el término remitir, que indica remover, quitar, trasladar, transponer. Lucas 23, 7, la base que tenemos para este tema. Y entendiendo una de las expresiones que dio Juan el Bautista acerca de Jesús, cuando él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque los otros corderos que habían venido eran para expiación, es decir, lo que están haciendo estos bellos manteles sobre esta mesa que está aquí debajo. ¿Qué están haciendo? Cubriéndola. Eso era lo que hacía la sangre y el sacrificio de los toros, de los corderos y de los machos cabríos. Ok, sin embargo, cuando hablamos de Jesús, ya no estamos hablando de esta área de cubrir, sino de quitar. Hay el término remitir. Remitir en relación al pecado es el acto de transponerlo de un lugar a otro, es decir, de quitarlo del lugar que está ocupando, quitarlo y colocarlo sobre otro lugar. Ahora, ¿quién hizo ese trabajo? ¿Quién quitó de y puso en? ¿Qué individuo, qué personaje hizo ese trabajo? El que lo convenció a usted de pecado, de juicio y de justicia. Quitó de usted, o en el caso de Jesús, quitó de nosotros el pecado y lo colocó sobre Jesús. Pero para poder colocar el pecado sobre Jesús, tuvo que quitar primero la justicia divina, incluyendo la santidad. Ok, ahora, remisión es el acto de quitar de y poner en. En este caso, quitarlo del hombre, el pecado, y colocarlo en Jesús. Por esta causa, nunca se podía dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde ponerlo, donde poner lo remitido. Mateo 26, 28 y Hebreos 9, 15 y 22 y 10, 18. Y ciertamente todo sacerdote, hablando de los sacerdotes descendientes de Aarón, no estamos hablando de sacerdotes católicos porque aquí la Iglesia Católica no existía. Estamos hablando del tiempo en que se escribió el libro de Hebreos. Si mal no recuerdo, está por los 70, 80 años después de Cristo. Lo escribe, se cree que es Pablo, es decir, todos los estudiosos se enfilan hacia que el escritor del libro de Hebreos es Pablo. Y quiero recordarle algo que muchos saben, que la Iglesia Católica vino a la existencia en el año 303 en adelante, cuando Constantino asume el poder y se afinca duramente para tratar de someter al liderato en el 325 de la Iglesia. Y como el liderato de la Iglesia de Cristo, no la católica que no existía, no aceptó las ofertas, las propuestas, el enamoramiento de Constantino, entonces asesinó a 45,000 líderes cristianos que no aceptaban el someterse a Constantino, al Imperio Romano. Y manda a recoger todos los libros de índole religioso. La Biblia no existía, por eso decir los libros bíblicos es hablar de más de la cuenta, no existía la Biblia. 2 años después, en el 327, sale la primera Biblia, la Vulgata Latina. ¿Quién la organizó? ¿Quién la diagramó? San Jerónimo de Estridón. ¿Con qué material la hicieron? Con los libros que fueron escritos por los profetas, por los reyes y por los hombres y mujeres que le sirvieron a Jesús como discípulos. Es decir, la Iglesia Católica se jacta de decir que ellos son los dueños de la Biblia. Ahora, pregunto, ¿el material que usaron para hacerla, quién lo escribió?
Ellos no existían. No existían. Vienen a la existencia después del 313. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo ya tenía ¿cuántos? 313 años de existencia. Los apóstoles todos habían muerto. Yo no sé de dónde sacan que el primer papa fue Pedro. Yo no sé si es que Pedro duró tantos años así. Ahora, ciertamente, todo sacerdote israelí está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, oiga esto, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sí? Y transgresiones, pues donde hay remisión, traslado, quitar de ahí, poner en, de estos, hablando de el pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Eso es Hebreo 10, 11 y 18. Si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba y no consigue en quién colocarlo, tendría Dios que volver a poner sobre el hombre, entrando en él la condenación de parte de Dios. No habiendo posibilidad de justificación, por eso Dios se proveyó de un sustituto que ocupara el lugar donde sería colocado el estado de pecado que mantenía al hombre en condenación. Cuando hablamos del estado de pecado, estamos hablando de un solo pecado. Se llama incredulidad. Ese era el que nos llevaba y nos conducía a todos al infierno. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es condenado? Porque peleó con la suegra, porque peleó con la vecina, porque vende más caro de lo normal. Todo eso que estoy diciendo no se debe hacer. Pero ¿qué es lo que condena al que está condenado? Porque no cree. Entonces ese era el único pecado que a nosotros nos llevaba al infierno, y ese es el único pecado que lleva al mundo al infierno. Y es mundo porque no cree. El día que conozca a Cristo, reconozca a Cristo y le entrega su vida, quien era mundo deja de ser mundo, pasa a ser creyente, pasa a ser hijo. ¿Sí? Y de ahí en adelante es que vamos a trabajar con esa gente, con el abandono por parte de ellos mismos de los pecados sociales y morales, al igual que nos estamos trabajando nosotros. Amén. Amén. Esto indica que la fuerza de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, sino en que Él ocupó el lugar donde Dios colocaría dicho estado. Jesús no solo ocupó nuestro lugar haciéndose pecado, sino que, nótese que haciéndose pecado, no pecador. Haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro estado de pecado. Segunda a Corintios 5:21. El acto de redención y remisión se dio en la cruz. Trajo como resultado la propiciación. Vamos a estudiar lo que es la propiciación y de dónde se deriva este término. Propiciación.
La palabra del griego es hilasterion, de donde se deriva el término propiciar, propicio, que indica apaciguar, volver favorable, conciliar. En su más amplio concepto, propiciar indica calmar la ira de un Dios ofendido y está relacionado con el amor, la compasión y la misericordia. Romanos 3:25, Hebreos 8:12, por favor los buscan, los leen en su casa, y Primera de Juan 2 y 4:10. Dios nos perdonó por amor. Teniendo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, nos impartió su justicia, dándonos la vida, regenerándonos por completo, introduciéndonos a la salvación eterna. Introduciéndonos a la salvación eterna. Eso tiene que resonar en nosotros y entender que el paso que dimos no tiene marcha atrás. Escuchaba un día a un individuo que él decía una gran verdad. Hay puertas que una vez que usted las atravesó y las cerró, jamás y nunca vuelven a abrirse. No necesariamente que las haya cerrado, sino que haya salido por ella. Es decir, nosotros, los que un día fuimos solteros, el día que decidimos traspasar de la soltería al casorio, nos casamos, amén, felizmente casados. ¿Cuándo volvemos a ser solteros? ¿Cuándo? Cuando se muera él, ¿eres viuda o eres viudo? Cuando nos peleamos y nos separamos, eres separado. Cuando nos divorciemos, eres divorciado. Soltero jamás y nunca. En Cristo Jesús, cuando usted le entregó la vida a Jesús de corazón, salió del mundo de incredulidad, usted dejó de ser mundo, pasó a ser iglesia. Una vez y para el resto de su bendecida existencia, si sabe entender. Si no, usted aunque esté bendecido, va a vivir como un maldito, lamentablemente, por algunos. Cuando un caballero embaraza a una dama o cuando una dama sale embarazada por tener actividad sexual voluntaria o involuntaria, es algo que recibe una vez y para siempre. El niño, un supuesto negado, muere, el papá que lo engendró seguirá siendo papá y la madre que lo concibió seguirá siendo madre. Así el niño nazca muerto, ¿o no? Ok. Entonces hay cosas que en el área biológica que una vez que las obtenemos no las perdemos nunca. Hay cosas que en el área social una vez que las obtenemos no las perdemos nunca. En el área espiritual también. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, Hebreos 8, 8, 8 y 12 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Pero quiero que se ubique un poquito acá. Dice que venían días en los que iba a ser ¿qué? Nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué casa de Israel y casa de Judá? ¿No es lo mismo? Para este momento no. Recuérdense que 2 tribus se quedaron en un sitio y 10 se fueron a otro lado. Se divide el reino después de Salomón, entonces tenemos la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel, las 10 tribus. La casa de Judá, la que se quedó aquí en el territorio, y otra más que no recuerdo si es la de Benjamín, que se quedó la tribu. Ahora, resulta que Dios seguía amándolos a todos y dice que Él venía a hacer un nuevo pacto con ellos. La pregunta del millón, que dice un amigo mío por ahí, ¿logró Dios hacer un nuevo pacto con la casa de Israel?
¿Logró Dios hacer nuevo pacto con la casa de Judá? No. Dios tuvo que hacer el pacto con Él mismo en Cristo Jesús. Ese nuevo pacto que Dios quiso hacer, a lo que vino Jesús, Juan 1:11, si mal no recuerdo, a lo suyo vino, mas los con ese suyos no lo recibieron. ¿Sí? A lo suyo, es decir, a lo que estaba planificado, a lo que estaba diseñado por Dios, vino nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Mas los suyos no lo recibieron. No pudo ser el nuevo pacto con ellos. Sin embargo, sí lo hizo. ¿Con quién? Con su Hijo Jesús. Ah, pero que Jesús es Israel. Como tal, no. Porque ese a los suyos vino a su sacerdote, a los que en ese entonces representaban la ley, los salmos y los profetas, el Sanedrín en su totalidad. ¿Logró hacer pacto con ellos? No. Entonces tuvo que hacerlo Dios con Él mismo en Cristo Jesús. Y ese pacto es el que lo abraza a usted y el que me abrazó a mí. El nuevo pacto en su sangre. ¿Sí? Ahora, entonces se desentendió de ellos. No los desechó, se desentendió de ellos. Dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. De ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de su iniquidad. Note lo que viene aquí. Dice que se desentendió de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré. Verbo futuro. ¿Cuándo es que viene entonces este pacto con la casa de Israel y la casa de Judá? Después que la iglesia sea arrebatada y sea llevada al tercer cielo y Él venga en su segunda venida. Ahí sí van a aceptar el pacto. Pero para llegar allá van a sufrir mucho. Mucho. Dios quiso que ellos entraran en este pacto y no lo quisieron. Bueno, se desentendió de ellos y ahí los tienen, haciendo todo lo que están haciendo. Y en el caso de nosotros que no nos desentendimos, que prestamos atención, bueno, aquí estamos, gracias a su gracia. El término propiciar viene de propiciatorio, que era la tapa o cobertura o cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Para tener mejor comprensión del acto de propiciación debemos estudiar qué es el propiciatorio y qué función tenía en el lugar santísimo. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho. Éxodo 25, 17, 37, 6. Tenía un querubín labrado a cada extremo, de los cuales estaba frente a frente, y sus alas extendidas se tocaban en el punto central superior. Éxodo 25, 18 y 20 y 37, 7 y 9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo. Éxodo 26, 34 y 36. El lugar santísimo era donde Dios moraba, escuche esto, y hacía acto de presencia, manifestando su gloria. La sangre de la expiación era rociada sobre el sumo sacerdote, sobre el propiciatorio, una vez al año. Sobre la sangre descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía.
en su totalidad, descargando toda su ira, Dios, en señal de reconciliación por el pecado de un año. Levítico 16, 2 y 34. Eso era el acto que se hacía de propiciación con la sangre sobre la tapa que estaba en el arca del pacto. Se hacía una vez al año solamente, pero año tras año había que estarla haciendo, y eso calmaba la ira de Dios por un año. Sin embargo, eso no quitaba el pecado de la humanidad. Eso que hacía es expiaba, cubría, porque se seguía esperando ¿a quién? Al Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Cuando Pablo en Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación, estaba haciendo referencia a Jesús. Debemos aclarar que el término propiciación no aparece en los textos originales. El que aparece es propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano, donde se derramó la sangre sobre quien cayó la ira de Dios. Según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios no somos hijos de ira, sino de bendición. Efesios 2:3 y primera a Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Escuche esto: si la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesús para vengar el pecado, sí, para destruir, para pulverizar, para extirpar el pecado, la pregunta es: si ya Dios vengó el pecado del mundo entero una vez en Cristo Jesús, ¿lo tiene que seguir haciendo? No. ¿Por qué no? Porque sería injusto. Porque una deuda se cobra ¿cuántas veces? Una sola vez. Entonces, ¿dónde quedan los mensajes de algunos predicadores que están en la radio, en la televisión y en diferentes otros medios anunciando y diciendo sobre la ira de Dios? ¿Dónde queda esa predicación? Según lo que estamos leyendo. O no han estudiado, no han leído, esta verdad no ha llegado a ellos, o la rechazaron. Y están diciendo ellos con esa acción que Dios es injusto. Ahora, tú me dirías: hermano, pero explícame, entonces Dios ahorita no se puede airar. No, porque ya Él cobró, ya Cristo Jesús pagó la deuda. Por lo tanto, el mundo entero no debe nada. Y entonces, ¿qué sucede con estos terremotos, con los volcanes que explotan y matan un poco de gente, con los maremotos, con los accidentes terribles que están pasando por ahí? ¿Qué sucede? Consecuencias. Gente que vino y construyó una ciudad sobre la pata de un cerro, no estudiaron, no analizaron que ese cerro es producto de una explosión volcánica hace muchos años y el volcán sigue vivito por allá adentro, y la gente vino y construyó la pata del cerro. Explotó nuevamente el volcán, la candela cayó para abajo y quemó a todos los que se colocaron donde no debían colocarse. Lo mismo pasa con los maremotos, lo mismo pasa con ríos que se desbordan, quebradas que se desbordan, accidentes de diferentes formas, por falta de seguridad industrial y por falta también de vigilancia de muchos de las autoridades en diferentes sitios. Una de las más recientes que hubo acá en Venezuela fue el caso de Vargas en el 2016. Sin embargo, a esa gente les avisaron que salieran de ahí. Lo que faltó fue que los hubiesen sacado, como hacen algunos gobiernos, que cuando por los estudios que ellos tienen y los aparatos que tienen de medición, y saben que un huracán o algo, o un maremoto va a estar en un sitio, evacúan a todo el mundo de ahí, quiera o no quiera, tiene que irse. Aquí no, ellos estaban muy seguros que las quintas donde estaban eran muy chéveres, muy fuertes, pero estaban en el lecho del río. En el 99. ¿En el 99 o 2016?
Ok. ¿El de Vargas? 99. El caso ahorita en las tejerías, hablando acá en Venezuela, sí. Otro caso similar también. ¿Qué sucedió? La gente construye donde no debe construir. Aquí hay varios culpables. Uno, los gobiernos locales del sitio, más la gente que se pone a construir donde no debe. Y después decimos la ira de Dios. No, compañero. Efecto y causa. Causa por haber construido donde no se debe. No es ninguna ira de Dios. Hermano, y los incendios que se están dando, que han matado a un poco de gente, la acción de la mano de los hombres. ¿Sí? Entonces le estamos echando la culpa al que menos tiene. Entonces, no hay juicio de Dios. Sí los hay, están reservados para después del arrebatamiento. En el periodo de la gran tribulación, sí, van a ser derramados los juicios de Dios sobre la tierra. Pero en el periodo de la gracia, Dios no puede hacer lo que ya hizo con su Hijo Jesús. No puede hacerlo. El Dios que todo lo puede, no puede hacerlo. Porque entonces estaría vengando 2 veces la misma deuda, entonces sería un Dios injusto. El detalle está que muchas de las personas que están pasando por situaciones vergonzosas es porque están recibiendo el pago de sus acciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. ¿Y es la ira de Dios? No. Es que yo me salí de la protección que tengo de Dios y me salí allá afuera donde me puede caer la lluvia. Entonces estoy recibiendo la retribución de mi pecado, de mi desobediencia, de mi maldad. Ahora, cuando leemos a 1:17 de Santiago, dice que Dios es inmutable, que de Dios solamente ha venido lo bueno, ha venido, vendrá y viene lo bueno. Entonces, ¿quién es el que vino a hurtar, a matar y a destruir? Entonces, cuando hay algo que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con destrucción, que tiene que ver con desgracia, es porque le abrimos la puerta al que sabe solamente hurtar, matar y destruir. Entonces, no le esté echando la culpa a la ira de Dios. Podemos decir los juicios de Dios en el aspecto de que, como Dios es justo, entonces a cada quien se le tiene que dar el fruto de su trabajo. ¿Sí? Un supuesto negado, Octaviano Torres, se desenfrena en el área sexual y comienza a acostarse con una, otra por ahí. En cualquier momento se va a conseguir con una que tenga un marido bien celoso y no esté dispuesto a perderla, y lo va a buscar y lo va a picar con un machete, con un cuchillo, lo va a tirotear y va a hacer de todo con él. O se va a acostar con una que tiene sida y lo va a enfermar, y Octaviano se va a morir como un perro con sida. ¿Es culpa de Dios eso? ¿O es culpa de que Octaviano se puso, como dijo un llanero por ahí, a tirar su anzuelo en charco prestado? No es la ira de Dios, es el pago por mi vagancia, por mi delincuencia. Pero es muy fácil echarle la culpa a Dios o echársela al diablo, y no al irresponsable que anda caminando fuera de la protección de Dios. Entonces lo alcanzan sus maldades, como dijo el salmista por allá en uno de sus salmos. Mis maldades me han alcanzado. ¿Usted no lo ha leído, no? Lean los salmos porque vean. Entonces, eso lo dijo David. Ok. Ahora, lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han presentado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación y temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva a la salvación, que son las buenas nuevas. Pregunto yo, ¿buenas nuevas son terremotos? ¿Buenas nuevas son pestilencia? No. ¿Buenas nuevas es masacre? Entonces, yo no sé, predicador que me ves y me oyes, ¿de qué buenas nuevas tú me estás hablando? Cuando tu mensaje está inclinado
es hacia el terror, hacia un Dios que anda con el hacha en la mano y que anda buscando a todo mundo para espernancarse de la pata y la nuca. No entiendo. ¿Cuál es el mensaje que tú estás llevando? Hay un texto que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian La paz. La paz, no la guerra, no el terremoto, no la desgracia, el volcán y cuantas cosas más. Los que anuncian la paz. Es decir, los que anuncian que hay un Dios en el cielo que derramó toda su ira sobre su Hijo para no derramarla sobre los demás. Y que hay tiempo durante el periodo de la gracia para alcanzar y recibir ese perdón. Ya después del periodo de la gracia, sí, la ira de Dios vuelve otra vez, porque se acabó la oportunidad de gracia que se había dado. Entonces ahora viene es desgracia, que es muy diferente a la gracia, ¿no? Ok. En el desarrollo de su ministerio, Jesús hizo acto de propiciación. Escuche esto: al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que no los recibieron. Mira lo que viene ahora. Vamos a ver aquí los santos apóstoles. Permiso. Mira los santos apóstoles. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparación, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos, oiga lo que viene: Jacobo, no era su hermano, Juan, el apóstol del amor, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Igualito a los predicadores, algunos, ¿no?, de los que me están viendo y oyendo ahorita. Entonces, volviendo él, Jesús, les respondió diciendo: vosotros, es decir, ustedes, se salió el paquete, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Te lo estoy diciendo a ti, predicador, que andas tirando fuego y candela por ahí de Dios y de juicio y cuantas cosas más. Jesús te sigue diciendo, como le dijo a estos discípulos: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre, quien Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Cómo se llama esto? Propiciación. Y se fueron a otro lado. Es decir, aquí ¿qué manifestó Jesús? Su amor. ¿Qué manifestó en plena ley? La gracia. Un tics, una manifestación pequeña de gracia. Esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz. ¿Qué nos hace pensar que después de que Dios haya amado al mundo y por causa de esto haya entregado a su único Hijo, descargando sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de este mundo que amó? Pensar de esta forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida, derramando su sangre en el Calvario. Es más, Jesús en una de sus expresiones dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. ¿Cómo se llama eso? Fe. Nadie lo obligó. No crea que Jesús fue a la cruz porque los romanos eran astutos, porque eran fuertes, porque los judíos se confabularon, porque los judíos eran inteligentes, porque lo vendió Judas, porque Pilato lo quiso crucificar. Nada de eso. Él se entregó por amor a usted y por amor a mí, porque él sabía que esa vida la volvía a tomar. Pero mira lo tremendo: se entrega como unigénito, para luego resucitar como primogénito. Se entrega uno, muere uno, para que naciéramos millones de millones de millones ahora. Amén. Gloria a Jesús por eso. Entonces, nunca nos olvidemos de esta verdad, que aunque parezca paradójico, ese Dios que no cambió su carácter, cambió en la cruz,
Dios depositó toda su ira sobre su Hijo por causa del pecado que estaba en él, para no descargarla sobre nadie. A esto se le llama propiciación. Es decir, Dios descargó toda su ira sobre uno para salvar a los muchos que ya salvó, incluyéndonos a nosotros y muchos de los que nos están viendo, pero ese plan sigue hasta que Él en su designio lo determine. Por lo tanto, el mensaje que nosotros tenemos que llevar ahora es el mensaje del Evangelio de la cruz y el mensaje de la paz, el mensaje del amor, el mensaje de la libertad. No el Evangelio del terror, como muchos lo están enseñando, y tampoco el Evangelio del reino, como otros lamentablemente también lo andan enseñando. ¿Existe el Evangelio del reino? Sí, Jesús lo predicó. Y de paso dijo, Lucas 24:14, y será predicado este. El término este gramaticalmente me le abre la puerta a muchos más. Y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿De qué? ¿El fin de qué? Es lo que muchos no explican. El fin de la predicación de ese evangelio. ¿Por qué razón? Porque cuando aparezca Jesús, 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, el evangelio del reino ha sido ya predicado en todo el mundo. Ya todo el mundo sabe que viene el rey a implantar su reino milenial. Una vez que el evangelio que anuncia el reino milenial se ha enseñado en todo el mundo, entonces viene el fin de la predicación del evangelio, porque el rey aparece, porque de ahí para adelante la vida continúa. Ahí viene el juicio a la nación de Israel, viene el juicio a las naciones, viene el milenio y todavía hay que darle para adelante. Es un poquitico de escatología, para que se animen y se mantengan eso va para la escatología. Ahora, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, hablando este salmo mesiánico. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de su mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí, oído, reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Salmo 88, 1 y 7. Es decir, todo esto pasó sobre Jesús, para que no pase sobre nosotros y para que no pase sobre más nadie, al menos que ese hombre o esas mujeres no quieran aceptar el favor de Dios, el perdón de Dios. Entonces, lamentablemente, esto que pasó sobre Jesús, ellos tendrán que irlo a pasar al infierno. Pero ya no es por culpa de Dios, no es porque Dios es malo, sino porque ellos son rebeldes, contumaces y no han querido aceptar el plan de salvación. Amén. ¿Sí? Ahora, si analizamos Juan 3:16, hay una propiedad y característica producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Leamos y analicemos el texto. Dice lo siguiente. Ya vamos a estudiar. Ok. Porque de tal manera la inmensidad de su amor amó Dios al mundo, el objeto de su amor, que ha dado el despojo de su amor a su Hijo unigénito, la dádiva de su amor, para que todo aquel que en él cree, lo universal de su amor. ¿Para quién? Todo aquel que en él cree, no los predestinados, como algunos están mal enseñando.
que hay un grupo predestinado para salvarse y hay otro grupo predestinado para que se pierda. Error garrafal. Para que todo aquel que en él cree, ¿quién? Todo aquel que en él cree, todo aquel, no los destinados o predestinados, no se pierdan el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, la recompensa de su amor. No es vida temporal. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos conocido a Jesús, los que hemos reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, hemos recibido lo que Él prometió. ¿Qué prometió? Vida eterna. Vida eterna. El detalle es que a algunos, pues, pareciera que esa palabra vida eterna no les aparece en la Biblia. Bueno, les voy a recomendar que lean y estudien el libro de Juan para que la consigan. En el libro de Juan aparece más de 20 veces, nada más, le estoy hablando del libro de Juan y las epístolas, aparece más de 20 veces la palabra vida eterna. Vida eterna es lo que Él prometió, no prometió vida temporal. ¿Qué prometió? Vida eterna. Ahora, si este fue el sentir de Dios, amarnos antes de rescatarnos en nuestra condición caída, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar, oiga, al mundo con Dios, no a Dios con el mundo, porque Él, Dios, a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo tiene problemas con Dios, pero Dios no tiene problemas con el mundo. Ahora, ¿quiénes estamos llamados a resolver ese problema que el mundo tiene con Dios? Usted y yo, los que me ven y me oyen por el video. Estamos llamados a solucionar este problema que tiene el mundo, no Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el mundo? Que cree que Dios está enojado con ellos. ¿Quiénes somos los encargados de hacerle saber al mundo que eso no es así? Que el Dios del cielo no es uno que anda con un machete en la mano buscando a todos los pecadores para quitarles la cabeza, sino que es un Dios de amor, que ya el perdón para ellos posicionalmente es una realidad que está dada en Dios, que solamente lo que ellos tienen es que conocer, pero quien se lo va a enseñar es usted, y que ellos tienen que creer. Sí, ese es un trabajo de ellos, pero para ellos creer tienen que conocer primero. ¿Quién entonces somos los que le vamos a enseñar esto a ellos? Dígalo duro. ¿Quiénes le van a enseñar eso? Nosotros como iglesia, como creyentes, como hombres y mujeres que ya hemos enterado de esto y lo estamos disfrutando. Amén. Amén. Cerramos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, usted y yo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio a toditos de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres y a las mujeres su pecado, y nos entregó a nosotros, a usted y a mí, la palabra de la señaladera y de estar repartiendo juicio. ¿Qué palabra nos dio? La reconciliación. Entonces yo no sé qué van a hacer, dónde se van a meter los que andan en un púlpito por las redes sociales repartiendo juicio, repartiendo ira de Dios, repartiendo terremotos, repartiendo huracanes, repartiendo peste, repartiendo diferentes cuestiones. No sé, no entiendo eso. ¿De qué evangelio? ¿De dónde aparecieron esos aparatos? Aquí me dice que a nosotros se nos dio el mensaje de la reconciliación. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Usted dígase para adentro, usted sabe lo que está haciendo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Casi nada. Embajadores. Sí, no somos infiltrados, no somos espías, somos embajadores. ¿Eso está dónde? Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Ahí está la base sólida de esta palabra. Ahora mira esto.
quiero soltar esta verdad aquí ya terminando. Dios ha tenido 3 momentos, 3 ocasiones en las cuales ha manifestádose como el creador. Uno, en la primera creación que hizo, que es el mundo cosmogónico, en el cual hizo ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales, e hizo a Luzbel. ¿Sí? Esa es la primera etapa de Dios como el Elohim, el creador. ¿Sí? Una segunda etapa es cuando hizo a la creación cosmológica, en la cual tenemos, aparte de la tierra, todas las plantas, todas las aves, todos los animales y todo lo que está, y cierra también como corona haciendo el ser humano. En otra ocasión, bíblicamente, Dios ha hecho alguna otra creación. Vamos, piense. ¿Ha hecho Dios alguna otra creación después de esa? Sí, la iglesia. Es algo que nunca existía, algo que nunca se había dado. Y ahora, nosotros, escúcheme, los que están aquí, los que me ven por el video, usted y yo somos los únicos seres humanos que caminamos sobre la tierra que tenemos 2 espíritus dentro de nosotros. El espíritu suyo nacido de nuevo, amén, amén. Y el Espíritu Santo que está en usted. Amén. ¿Qué más quiere? ¿Hay alguna otra creación en otro tiempo, en otra que esté registrada en las escrituras, de seres en los cuales, seres que caminen sobre algún espacio, sobre algo creado que tengan 2 espíritus? Revise si los ángeles tienen 2 espíritus. Revise si los arcángeles alguna vez han sido templo y morada del Espíritu Santo. Revise si en el Antiguo Testamento los hombres del Antiguo Testamento caminaron siendo templo y morada del Espíritu Santo. No. ¿Quiénes tienen ese privilegio ahora? La iglesia. Y entonces, como templo y morada del Espíritu Santo, debe de moverse en nosotros el carácter del Espíritu. Las 9 manifestaciones del carácter del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso está en nosotros. Si no lo manifestamos, dijeron un amigo mío, es por sinvergüenza. Pero todo eso está en nosotros. Amén. No tenemos que orar, no tenemos que ayunar, no tenemos que vigilar para que eso venga. Ya está en nosotros. Lo que tenemos es que matar lo otro. ¿Qué es lo otro? Tenemos que desvestirnos del viejo hombre para manifestar entonces el nuevo. Dios me le bendiga. Nos vemos en nuestra próxima clase, en breve.